en el transporte de la carga pesada y su vínculo con los puertos marítimos. Comenzamos con unos antecedentes del quinto puente. Esto viene a partir del año 2008 con el gobierno de turno, el cual planteó, después de diversos estudios demográficos en ese tiempo, que la vía perimetral ya no tenía la capacidad era su idea principal. Ha crecido tanto Guayaquil, Daule, San Borondón, exponencialmente, el cual la movilidad en esta vía perimetral ya no tiene su punto principal como tal. Ya está lleno de comercios, de semáforos, límites de velocidad, el cual nos complica un poco la movilidad de la carga pesada. En los estudios realizados en el año 2006, se estimaba un transcurso diario de unos 20.000 transportistas, el cual era una carga estimada promedio, el cual permitía el flujo normal de la vía. Hoy en día, bueno, en el 2022 ha tenido un crecimiento, siquiera de un 500%, en el cual se transportan diariamente unas 100.000 personas de carga pesada y liviana, el cual, si lo ponemos en comparación con los semáforos, los transeúntes, comerciantes ambulantes y accidentes que causa todo este sinfín de, de inconvenientes, genera un tráfico para los transportistas, elevando los costos como tal. También en la infraestructura del puente de la Unidad Nacional, como el puente Rafael Mendoza Vilés, quienes conectan Guayaquil con Durán, su capacidad de carga y tránsito como tal se ha visto desgastada a lo largo de todos estos años de una forma mucho más acelerada. ¿Esto a qué se debe? Que los mismos transportes de carga pesada tienen que tomar esta ruta sí o sí, generando costos en mantenimiento. Hemos visto que hay demasiado tráfico por tema de bacheo, se pueden estar colapsando ciertas partes de la vía. Este es el trayecto de la idea principal del quinto puente, en el cual vamos a tener desde el puente Bulubulu, poniéndolo de referencia, vamos a tener un desvío por el puente de Durán Tambo, y el punto de salida o el punto de inicio donde va a desahogar todo esto es con el puente del río Guaya Sur, llegando al puerto principal de Guayaquil. Esto que desahoga, que todos los transportistas, poniendo de referencia de que salen desde el río Bulubulu, toman la vía del puente del PAN, Puente Alterno Norte. Tienen que avanzar por Daule, por la parte de la Aurora, y bajar por toda la perimetral. Esto conlleva un trayecto alrededor de 1 hora, hora y media, cuando no hay tanto tráfico, elevándose siquiera hasta el doble cuando hay tráfico, accidentes, operativos. Con el puente se espera reducir alrededor de unos 40, 50 minutos con los transportistas. Y con la reducción de los kilómetros que actualmente trayectan, vamos a tener costos que vamos a ahorrar tanto en mantenimiento de los vehículos, mantenimiento de llantas. Esto nos va a impactar a todos los ecuatorianos en el campo de el precio que vamos a pagar nosotros finalmente con los productos. ¿Por qué? Porque los transportistas ya no van a tener que estar invirtiendo tanto en una sola operatividad. También con el puente, el quinto puente, se van a reducir los trayectos y van a generar mayor ruta, mayor cantidad de vueltas con el tema de las mercaderías, tanto para las importadoras y exportadoras, las cargas al granel. La inversión, desde la primera instancia, se calculaba alrededor de unos 1.000 millones, 1.200. Esto hoy en día se calcula que sea un poquito menos, el cual va a estar tanto con los puentes, intercambiadores de tránsito, el cual conlleva eh, toda esta inversión. El desarrollo, tanto para los conductores, las empresas y el país, viene de la mano de reduce el costo de los productos, abaratando costos para los transportistas, y hay un crecimiento para la población. Crece urbanísticamente, crece en tema económico, van a haber mayor inversión
interna y extranjera de parte alrededor de los trayectos como tal. El crecimiento, según estudios, se calcula que en los primeros años hay un crecimiento del 2 al 4% al PIB. Esto por las mismas inversiones, crecimiento y mayor circulación de los transportistas y de mercaderías. El tiempo, como les indicaba, el tiempo de concluir y terminar este proyecto se calcula que sea entre unos 4 a 6 años. Esto, temas burocráticos, temas climáticos, temas que se tengan que hacer una nueva investigación, el nuevo análisis de la infraestructura ya está realizada, pero hay que tener previsto estos retrasos en la obra. Y los impactos como tal, como les comentaba, son en tiempos de traslado, optimizamos rutas, ya no todos van a tener que estar pasando por la vía perimetral, la cual conlleva un sinnúmero de retraso, como le indicaba, en la tasa de accidentes, justo hoy en día que yo se venía por la perimetral y por vía Daule, que es los sitios que toman estos transportistas, es increíblemente alta. Todos los días hay al menos 5 accidentes en todo el trayecto, el cual genera atrasos no solamente para ustedes, para nosotros, sino para los transportistas, los cuales les sigue generando un costo, porque si llegan tarde a los puertos, les genera una tasa de retraso, el cual nos vemos afectados todos nosotros. El crecimiento y la reducción, esto es algo que también viene de la mano con el tema del quinto puente, la reducción de kilómetros que van a recorrer los transportistas, es el impacto ambiental. Al reducir el trayecto, tomando en cuenta de nuevo desde el río Bulubulu hasta el puerto principal de Guayaquil, se reduce la mitad del trayecto, se reduce alrededor de unos 40-45 kilómetros, el cual actualmente recorren alrededor de 110 kilómetros aproximadamente. Toda esta carga y todo este impacto y toda esta reducción de kilómetros, lo vemos afectados también en el ámbito ambiental. Se reduce la carga de CO2 en el país. Listo, gracias Hugo. Miren, realmente hay mayores impactos también que puedan generar. Complementando un poco lo que dice Hugo, primero tenemos que ser conscientes que esta visión de la perimetral viene desde hace varios presidentes. Esto nació desde León Febres Cordero, realmente. Esta idea, incluso el del puente de Durán, nació desde ese punto. Hay que trabajar mucho realmente en la concientización que a nivel de movilidad de personas particulares y de carga de transporte privada, llamémoslo así, ellos bueno, los gobiernos tienen que hacer la conciencia, porque esto aquí es un proyecto que se ha retrasado desde el 2009, que viene desde el gobierno de Rafael Correa, que se ha venido analizando, postergando, analizando, postergando. Pero esto es una necesidad que hoy va a seguir creciendo, la población sigue creciendo, la tasa de natalidad cada año aumenta. Hay que hacer un análisis que el consumo de las personas va a aumentar. Por ende, va a aumentar el requerimiento de movilidad. Vamos a necesitar mayores vías para poder hacer un flujo mucho más amplio de carga y de personas. Entonces, esto es un impacto súper importante porque necesitamos que ya desahogue. Como lo dijo Hugo, este impacto tiene una importancia tan grande a nivel de transportista, le digo desde la perspectiva de cadena de suministro, en que 30, 40 minutos de viaje es hartísimo tiempo. Yo en 30, 40 minutos ya hice despachos, ya hice preparaciones de productos, ya hice muchas actividades que las he perdido por el simple hecho de darme una vuelta, porque tienen que darse una vuelta, tienen que salir desde el sur, traspasar toda la perimetral, tienen que viajar por vía del Pan y dirigirse hasta su ruta donde tienen que ir, aquí en Cuenca, Quito, a las ciudades que tengan destinadas. Entonces, eso es muy importante, que tendríamos que hacer conciencia. Y bueno, más adelante les voy a poner ciertos puntos cómo se están vinculando con el tema de los puertos, que es otro problema que hoy ya no se está soportando. Por la misma manera de que no estamos haciendo una visión holística realmente, holística podríamos decir, con respecto a que la importancia de este puente y también del desarrollo de los puertos, porque no es posible que en una zona urbana hayan dos puertos juntos en donde hay mucha movilidad de personas
y también el puerto necesita ya desahogarse. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Un poco del resumen ejecutivo que quería comentarles. En el rango de enero a junio, de enero a junio del 2024, en el primer semestre del país, realmente hoy, para decirles, estamos colapsados a nivel de puertos, a nivel de tránsito. Pero hemos bajado a nivel de las importaciones en un 8.8.1, pero no es la proyección que se espera anualmente. ¿Qué quiero decir con estos datos para arrancar con mi exposición? Esto me está diciendo que aún con la baja de operaciones y no el aumento según la proyección que estaba planificada para el comercio exterior en este país, estamos colapsados. ¿Qué pasa si, según las proyecciones de consumo a nivel internacional, aumentan bajo lo que se espera? Peor que ahorita estamos con un acuerdo comercial de China que recientemente está en funcionamiento. Se supone que va a haber mayor ingreso de carga, mayor inversión, entonces vamos a tener estos problemas de movilidad en mayor escala. Partiendo de este tema, hay que hablar de un poco el problema o el medular que se está dando a nivel de puertos, que es la congestión del trinipuerto. ¿Ya? Que esto está pasando desde el 2023, pero se agudizó en el 2024. ¿Ok? Aquí hay algunos factores que podríamos considerar que están afectando hoy en este tema de los puertos. Primero, estamos arrastrando un problema de pandemia. A nivel internacional se colapsaron todos los puntos de salida de carga de los puertos, al menos en China, hubieron mínimo 2, 3 puertos cerrados meses. No saben lo que eso genera. Hay puertos que manejan más de 40.000 contenedores diarios, diarios. Eso genera de que el resto del mundo no se abastezca. ¿Qué pasa si no se abastece el resto del mundo? Va a haber una demanda muy alta a largo plazo. Entonces, esto pasó. Comenzó a haber un colapso de la cadena. ¿Y qué trae un colapso? Cuando hay mucha demanda, ¿qué puede estar pasando? Va a haber una oferta muy cara, porque todos van a querer comprar, pero el mejor postor es el que va a poder poner el dinero y poder adquirir este espacio. Eso fue una Pero otros efectos adicionales a nivel internacional, buques, ya sea también las vías aéreas, porque son las formas de conectar a nivel internacional con países que no podemos salir por vía terrestre. La capacidad de acceso de los puertos, justamente lo que vamos a hablar, estamos hablando ahorita del problema que tenemos con el impacto de la movilidad. Esto es algo que se tiene que corregir ya. Otro problema más. No sé si han escuchado en el Trinipuerto también hay casos de robo, se les suben. Esto también está generando un impacto y retraso porque los choferes de alguna manera tienen que aislar, abrirse, a ver qué está pasando con su vehículo. No saben qué está pasando. Entonces, eso también genera un problema y aparte no, hay conductores que ya no quieren laborar en esas vías porque evidentemente hay un riesgo muy alto, ¿no? Que nadie lo quiere tomar. Y por último, la aduana. No sé si escucharon también en los últimos meses, hubieron problemas en la aduana que no pudo prever cuánta carga o cuánto importaciones hubieron a nivel nacional. ¿Qué podemos decir de esto? Que votaron personal porque en teoría estaban en unos temas de coima, pero no, y si no tuvieron un plan de acción previo a hacer estos despidos. Esto genera, evidentemente, que también se generen colas en el puerto. Aparte del aumento de flujo que tiene cada uno de los puertos por su capacidad, esto genera un colapso. ¿Y qué genera todos estos problemas, ¿no? Hay unos efectos que nos van a impactar a nivel de costos y de movilidad. El aumento de, valga la redundancia, de costos, pérdida de transportistas y ventas. El transportista necesita, ¿cuál es el fin de un transportista? Dar la mayor cantidad de vueltas posibles. Pero si en el puerto tiene que quedarse en una cola de 5, 10, hasta 30 horas pasaron, les cuento. 30 horas, más de un día metidos haciendo una cola para poder ingresar a retirar carga, en muchos casos. Y en la misma vía les cuento que por ahí mismo se ingresa la carga para exportación. Entonces,
Diariamente en exportación se pueden mover de 30, 40, 50 contenedores para ingresar al puerto, hacer un checkpoint, que es una verificación, cumplir con los requisitos y hacer su proceso aduanero interno. Entonces, estos generaron muchos efectos. Más adelante vamos a ver cómo está estructurado esta vía, el puerto, y se van a dar cuenta que no es la apropiada para poder hacer logística internacional en esa vía. Problemas de movilidad, como les dije, el colapso genera aumento de tránsito y evidentemente a los ciudadanos genera un efecto. Baja de productividad, como lo dije, no da vuelta el transportista, pierde ventas, pierde también los productores en el tiempo que se necesita y por ende no podemos controlar esos tiempos que se están perdiendo. Y por último, un pérdida de confianza. A nivel internacional estamos perdiendo credibilidad. Ya hay navieras que no quieren venir. Ya hay navieras que dicen, "Ah, ya hay problemas en esos puertos, me voy mejor a Perú y ahí vean cuándo". Y eso es un problema de ese impacto. No lo podemos hacer porque estamos perdiendo a nivel país. Por un simple hecho de no mejorar la movilidad o mejorar las vías para poder hacer una mejor logística interna dentro del puerto. Entonces, esto es muy, muy, muy grave. Aquí ustedes pueden ver, bueno, no sé si pueden apreciar los presentes. Esta es la vía principal en la perimetral. Recientemente se hizo el puente, por si acaso. Ese puente no existía. Imagínense, antes del puente, era en la vía de ingreso donde ven todos los contenedores, era entrada y salida de vehículos. Solo había dos vías. Y aún así se apegaban todos los contenedores para poder entrar a ese ingreso del puerto. Y al final, en los círculos, el más grande se encuentra TPG, que es INARPI, y hay un segundo puerto que también mueve mucha carga, y es bananera, bueno, especializado en exportaciones de banano, que es Naportec. Ese es de la familia de los Novas, por si acaso. Debería él mismo, por su fin de exportaciones y de hacer su movilidad, hacer esto un proyecto muy importante. Ya esto ustedes pueden ver a nivel más cercano de los puertos cómo están localizados. Aquí en el primer buque está INARPI, TPG, y al último está Naportec en el segundo buque. Posibles soluciones. No hablemos de problemas, no, pues hablemos de qué se necesita hoy para que el país pueda tener un desarrollo sostenible y que el tema de la logística pueda ser más eficiente. Lo primero que podríamos hacer es rediseñar las vías y accesos al puente, ¿no? De la mano van las dos cosas, tanto lo que decía Hugo con respecto al puente, al quinto puente, si nosotros se construye ese puente, que es una conexión a nivel nacional, se mejora el tema del acceso a los puertos. Cada uno de los puertos, si mejoramos con todo esto, ganamos una eficiencia alrededor de 4 horas, 5 horas. Imagínense en costo 4 horas para los transportistas, para los importadores. Cada hora tiene un costo. El transportista te puede cobrar un stand-by de 100 a 150 dólares por hora. Imagínense en cuánto se estaría ahorrando. El transportista también tiene que pagar, tiene costos fijos. Todo eso representa, dar más vueltas, tener más vueltas es lo que genera rentabilidad en la movilidad de una carga pesada. Redistribución de barcos. El problema que tiene también INARPI, que es el mayor puerto de Guayaquil que recibe contenedores, es que han negociado mucha, eh, mucha oferta, digamos, o muchos buques para que lleguen a su puerto. Entonces, a nivel nacional, si hablamos en porcentajes, cerca del 40% es lo que representa el índice de contenedores para la exportación. Pero eso es hartísimo, porque de ahí el 60% se reparte en el resto de puertos, que hablamos de un 20, 10%, 5%, dependiendo de cómo esté evolucionado perdón, cómo esté operando cada uno de los puertos. ¿Ya? Mejoran en los despachos también. El puerto INARPI se demora alrededor de 45 minutos en despachar un contenedor. Hay un estudio con mejores tecnologías que podrían generar alrededor de 20 minutos si es que la productividad fuera mucho más alta por un tema de acceso y de redistribución en los puntos que están dentro del puerto. 20 minutos más me voy a ganar también en
en estos tipos de rediseño. Se está haciendo aproximadamente, ¿qué les puedo decir? Unos 10 kilómetros antes de la llegada al puerto, se está haciendo unos checkpoints que ustedes cuando viajen a Guayaquil y pasen por la perimetral antes de llegar a los puertos, van a ver que hay una cola de contenedores haciendo un checklist, una revisión, que antes se la hacía internamente. Esto también se lo puede mejorar, pero hay que hacer una automatización de procesos, buscar mejores tecnologías que me permitan hacer la validación previamente. Zona portuaria de alto interés para el Estado. Esto es fundamental. Si el Estado declara zona portuaria de alto interés, es como una zona de riesgo, que comienzan a tener planes de acciones diferentes, políticas para que la inversión extranjera pueda venir y colocar su dinero sin generar, o sea, obviamente tiene que tener un tiempo determinado para poder tener su retorno de inversión y que esto no le genere impuestos porque está haciendo una inversión para mejorar la movilidad que hoy no la puede hacer el Estado. Lo mismo pasa con el quinto puente. ¿Qué pasaba con el puente de Durán? De la misma manera, tuvo un proyecto que se analizó que cerca de 20 años debía haber un retorno de inversión con unas casetas que se cobraban unos peajes, pero la inversión terminó, el retorno de la inversión fue menor, fue de 15 a 17 años. Lo mismo puede pasar acá, pero necesitamos acciones ya. La aduana, como les había dicho, tiene que cambiar sus modelos de gestión. Tiene que comenzar a ser más eficiente y hacer un análisis a largo plazo, porque no lo está haciendo hoy. Y por último, vamos a hablar un poco de las amenazas del comercio exterior, como les comentaba, a nivel de credibilidad, cómo estamos perdiendo mercado y conexiones a nivel mundial. Aquí les hago un comparativo porque hay un proyecto gigante en Perú. Gigante, es el próximo clúster o hablamos un hub logístico súper importante a nivel Latinoamérica. Todo va a llegar a ese puerto. ¿Por qué? Primero, yo sé que está al final, pero les voy a hablar de esto, algo que es muy importante. Primero, esta inversión la va a hacer una empresa que se llama Costco, una naviera. Esta naviera tiene, bueno, normalmente los tránsitos de esta naviera a nivel país o a nivel de Sudamérica se puede demorar de 30 a 45 días. En problemas logísticos y digamos hablando ya de emergencia, se demoraba hasta 60 días. Imagínense tener tanto tiempo su carga en el agua, haberle pagado en China, porque a ustedes les pagan a China cuando ustedes no tienen nivel de confianza y no son sus proveedores fijos, le tienen que dar anticipos. La fabricación puede demorar 3 meses, 2 meses más de tránsito, 5 meses. Al sexto mes recién vas a poder vender tu carga. Entonces, esto va a generar un impacto en Perú. Va a tener una conexión de alrededor de 10 días. Imagínense, de 30 a 45 días a 10 días. Es espectacular el proyecto que se está manejando allá. Y esto trae algunos beneficios, ¿no? Calado, que es la capacidad que tiene el buque para poder ingresar por el mar o por el río, por el tema de la profundidad y la distancia entre la tierra y el agua y el buque. Entonces, hoy Ecuador, el máximo que tiene, que es DP World, que está en mar abierto, son 14 metros. Pero este puerto va a tener 18 metros. Digamos que hay una diferencia de 4 metros que sí impacta, pero a nivel de TEUs y de capacidad va a manejar 18.000 con 4 muelles. En Ecuador al menos solo tenemos 1 o 2. Imagínense, cuadriplica el movimiento de carga. Es espectacular esto. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos perdiendo credibilidad hoy a nivel de transporte internacional y movilidad interna, se va a trasladar todo a esto. Y a otra cosa, si nosotros nos vamos a trasladar a Perú, tenemos que hacer una logística desde allá para traer contenedores. Que no es mala la idea, no es mala la idea realmente. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a tener que cambiar la movilidad. Ahora las carreteras tienen que ser más amplias desde el trayecto de Perú a Ecuador. Este es el plano de Chancay para que ustedes conozcan el proyecto. 4 buques en simultáneo se van a descargar. 18.000 por cada contenedor, por cada buque. Increíble. Y bueno, para terminar con Hugo, las conclusiones. Para nosotros es muy importante ciertos puntos que van de la mano entre los dos proyectos. Por eso el efecto de tener un puente que vaya a generar mayor conectividad y menores tiempos de gestión, por ende, menores tiempos de costos, van a generar ciertas conclusiones que podemos traerlas hoy. La primera es la reestructuración. Como les mencioné en las anteriores láminas, lo que nosotros necesitamos hoy es cambiar el modelo, ser eficientes y necesitamos que
otras ingenierías a nivel internacional que hoy ya no soportamos nosotros porque necesitamos ver modelos internacionales que están funcionando hoy, es por esa parte de la reestructuración. La competitividad. Necesitamos que estos modelos se ejecuten ya para poder ser competitivos a nivel internacional. Perú ya nos está diciendo, te voy a quitar mercado, ya no voy a dejar que lleguen contenedores a Ecuador. Por ende, necesitamos cambiar el modelo. Seguimos hablando de cambiar, hay que cambiar la mentalidad. Estamos atrasados, estamos atrasados. Imagínense, desde el OFP Cordero no se desarrollan mejoras en el tema del movimiento de camiones, de personas, etcétera. Efectividad. Necesitamos mayor eficiencia de agentes de tránsito, del ENTOP, de todas las entidades que vayan vinculadas al tema de movilidad. Sostenibilidad, como lo dijo Hugo, hay un tema de medición de huella de carbono, no sé si ustedes lo sabían, a nivel internacional se mide la huella de carbono, se mide el tema de consumo de los gases invernaderos, ¿ya? Hablando de lo que generan los vehículos, ¿no? Entonces, menor movilidad, menor consumo. Entonces, también esto trae todos estos beneficios. Y por último, reducción de costos. Todos queremos reducir costos, todos queremos tener más dinero, tener mayores utilidades, mayor utilidad, y esto me genera mayor inversión. Muchas gracias.